Amantes de la historia, bienvenidos a esto que es Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo. Antes de empezar, los invito a seguirnos en todas las redes: Instagram, Facebook y Twitter, @ZDUMX, y en mi cuenta personal, @McLovinZDU. McLovin se escribe McLovinZDU. Historias Virgas está disponible en Spotify, Apple Music, Amazon Music, iVoox, Himalaya y todas las que se les ocurran, se les sumen, nazcan o aparezcan. Pero también pueden verme en YouTube en el canal de ZDUMX. Ahí los espero. Halls, flores, pelteas, cacahuates, nueces y pistaches, rosas, bolas y tamal, plátanos, coco y plomados, pingüinos, abanicos y pelones, cigarros, Jamaica colombiana, tarjeta Telcel, tarjeta Movistar, tarjeta Multifón, bombones de la América y las Chivas. ¿Y qué te voy a dar? Taca. Te chocolates, traigo Ferrero Rocher, M&M, Milky Way, Snicker, Kinder, bueno chocolate, Milky Chocolate, el Kiss y Carlos V. De cigarros traigo Marlboro, Benson Metro, Viceroy, Camel, Raleigh, Botas. ¿Y qué te voy a dar? Taca. El tamalero, güey. Éxito de la música regional mexicana con gran canción. Pero vamos a aportarle algo de seriedad a esto. Bienvenidos a Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo, en todo el mundo, conocido y desconocido, en el fondo del océano, pero también en los cielos y en todos lados. Este es el mejor podcast, me gusta decirlo en inglés, podcast de historia en el mundo. Yo soy McLovin. Recuerden, pueden seguirme en todas mis redes sociales. Tengo varias, principalmente 3. Facebook, MCLOVIN, o sea, McLovin, Historias Virgas, VRGS. En Instagram, McLovinZDU, se escribe MCLOVINZDU. En Twitter, también McLovinZDU, exactamente igual. Síganme, porque si somos 10,000, las marcas me van a empezar a regalar cosas, güey. Y ya vamos a hacer intercambios, como que, ay, te mando unas papitas. Y ya yo subo la historia de las papitas. Y, ay, qué ricas mis papitas, güey. Necesitamos ya, pues, ser más de 10,000. ¿Para qué? Para que yo ya no esté gastando en tonterías y pueda ser embajador de distintas marcas. Dicho esto, dicho lo anterior, ya vieron el título. Esto se llama, ¿qué carajos es el sionismo? ¿No? ¿Qué hubole con el sionismo? Y es que en últimas fechas, ¿no? En últimas semanas, y diría yo en últimos años, hay un chingo de conversación alrededor del conflicto que está viviendo una región en particular, lo que en algún momento se llamó Canaán o la Tierra Prometida, que después fue el Imperio Otomano, que después fue Palestina, que ahora es Israel, y que se están rompiendo duro contra el muro, que se están dando con Toño Tigre, sangre, sudor y lágrimas, así como pelea del Canelo de Julio César Chávez por allá en el 98, cuando mi papá contrataba el pago por evento, cabrón. Se están dando durísimo. Y ¿saben qué? El objetivo de esta Historias Virgas no es decir cuáles son los buenos y cuáles son los malos, porque ¿qué creen, amiguitos? No hay buenos ni malos, sino el objetivo de estas Historias Virgas es entender el contexto y lo que está pasando. Es un tema sumamente complejo, es un tema que tiene que pasar por miles de años, es un tema que tiene que recorrer la historia del Estado de Israel, la historia de Palestina, grupos terroristas, movimientos nacionalistas. Entonces no lo podemos hacer en una sola entrega. Así que esta primera entrega estará dedicada al sionismo y a la fundación del Estado-Nación o del Estado de Israel, para entender qué está pasando. Después ya nos pasaremos a Gaza, hablaremos de los palestinos, quiénes son los palestinos, descendientes de quién, como diría René de Calle 13, que va a explotar como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mueve por los intestinos, por debajo de la falda como un submarino, y te saca lo de indio taíno. Ya tú sabes, en taparrabo, mamá, en el nombre de agua y baná, no hay maná para... Too much reggaetón, pero esto no tiene nada que ver con el reggaetón. Tiene que ver más con canciones como el Java Naguila o Naguila Java. Java, Naguila Java. Esta otra canción muy judía, güey, la de If I Was a Rich Girl. Hay grandes judíos en la historia de, pues, la humanidad. Karl Marx, ¿quién más? Leon Trotsky, Lenny Kravitz, Gene Simmons, el de Kiss, es judío practicante. Y también esta Historias Virgas va a ser importante para entender la diferencia entre hebreo, semita, sionista, judío,
israelí, que no es lo mismo. Y si quieren, empezamos por ahí. Y ahorita nos vamos un poquito de historia. El primero que quieren, el semita, cabrón. ¿Es el de los panes? No, esa es semita poblana. Esa es la que lleva pápalo, papa localite, quesillo, milanesa, ¿no? De preferencia milanesa, aguacate, crema o mayonesa, crema. Los que me estén viendo en el pueblo van a decir, eres un pendejo, no sabes qué lleva, pero qué delicia las semitas poblanas. Pero no, me refiero a semita con S. Ubican la palabra antisemitismo. La hemos usado coloquialmente para referirnos a todos aquellos que están en contra de los judíos, ¿no? Sin embargo, los semitas pueden ser muchos. Recuerdan que una vez había animales en el mundo y que Dios estaba enojado con los humanos y que después mandó un diluvio para acabar con nosotros, pero guardó uno de cada especie. Caballo y caballa, güey, obviamente. Vaca y vaco. Rata y rato, güey. O sea, uno de cada uno, güey. Canguro y cangura, perro y perra, gato y gata, uno de cada especie, cabrón. Y le encargó a Noé, y le dijo, Noé, tú tienes que construir un arca cabroncísima, y ahí adentro vas a meter uno de cada especie, va a llover un chingo, pero ya cuando ya no esté lloviendo, ¿no? Y que ya el alcantarillado esté libre de toda la basura que echan los humanos, ya bajará todo cuando yo ya esté más relajado, y pues ya, se reproducirán. Pero recordarán que Noé tuvo hijos, cabrón. Noé tuvo hijos, Cam, Jafet, me parece que fue el otro hijo, y Sem. Cam tuvo, los descendientes de Cam, digamos que son los africanos, güey. Los que son más morochos de piel, más nito, ya nos voy a decir negrito, más nito. Los descendientes de Jafet son más los arios, güey. Más güerillos, güey, más güeroles, cabrón. Y los descendientes de Sem son todos estos pueblos árabes del Oriente Medio. De ahí vienen los semitas, es decir, que un árabe puede ser semita y un judío también puede ser semita, ¿ok? Ahora, ¿qué coño? Coño es muy grosero. ¿Qué carajo? Carajo es muy grosero. Carajo significa pene, es un carajo. ¿Qué pinches? ¿Qué pinches, güey? Es un judío, cabrón. Puede ser judío por nacimiento, puede ser judío por identidad cultural, es decir, puede ser judío porque naciste en el Estado de Israel, ¿no? Eres judío. Y también eres israelí, no eres israelita, eres israelí. Puedes ser judío, por ejemplo, como Gene Simmons, ¿no? Porque practicas el judaísmo, practicas la fe. Lees la Torah, ¿no? Y practicas el Hanukkah y el Yom Kippur, que es el día de la expiación, etc. Pero también puedes ser judío pues, porque tus papás eran judíos. Es decir, judío no es significado de fe, no es significado de religión. No es como decir musulmán, que literalmente el musulmán sí es el que se rinde al poder, a la decisión, a la potestad de Dios, ¿no? Sino el judío hay de varios. Ahora, hebreo. Los hebreos, ¿se acuerdan también que había un patriarca, que era Abraham? Que Abraham tuvo una señora que se llamaba Sarita, pero otra Sarita. Entonces Sara no podía tener hijos porque pues ya era muy grande de sus años, ya era como Maribel Guardia, muy grande de sus años. Entonces pues se va con la que les ayudaba en la casa, ¿no? No tenía en su casa, bueno, pero se va con la sirvienta, y tiene un hijo con la sirvienta, Ismael. De ahí vienen los ismaelitas o también los árabes. Pero también después papá Dios le hace el milagrazo a Abraham y se embaraza a Sara y tienen a Isaac, ¿ok? Después Isaac tiene un hijo. ¿Cómo se llama el hijo de Isaac? Jacob, ¿no? Isaac, ¿no han leído el Génesis? No mames, Alexis. Voy a hacer una pausa para decir que estoy muy emocionado porque ya se fue Fofo, ya se fue Lome y ahora está con nosotros Alexis, que lo conozco ya de hace muchos años, cabrón. Tuve la oportunidad de grabar con él un podcast el año pasado, ¿va? Chamochela y todo. Y ahora Alexis será el responsable de la calidad de Historias Vergas. Entonces, mi querido Alexis, no has leído Génesis, pero entonces Abraham con Sara tuvo a Isaac.
Isaac, me parece que con Rebeca, si no estoy diciendo tonterías, y si digo tonterías, escríbanme aquí abajo si estoy muy idiota, tuvo a Jacob. Jacob, por lo tanto, era nieto del patriarca Abraham, ¿ok? Jacob tiene ahí una pelea con un ángel y Yahvé, Dios, lo rebautiza y le dice, ahí en Génesis, le dice, tú ya no te llamarás Jacob, de ahora en adelante te llamarás Israel. Israel significa literalmente el que lucha al lado de Dios, ¿no? Entonces Jacob se convierte en Israel y Jacob tiene 12 hijos. Una se llamaba Pata, Peta, Pita, Pota y Lulú. No, y Lulú. No es cierto. Israel tuvo 12 hijos y en este momento, si usted nos está escuchando, escuchará únicamente los nombres, pero si nos está viendo, verá una foto de cada uno de los 12 hijos de Abraham. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. A esos 12 hijos de Israel, conocidos como las 12 tribus de Israel, son a quien pues se les promete, ¿no? El más o menos, esto dicen los arqueólogos e historiadores, por ahí del 1220 a.C., pues se les promete la tierra prometida, ¿no? Se les promete lo que en ese momento se conocía como Canaán, que es un territorio entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Río Jordán, un río que no es enorme, ¿no? No es así un pinche Nilo, es un riachuelo que de repente es río, donde se bautizó ¿quién? ¿Quién se bautizó en el río Jordán? Cristo, ¿no? Exacto, y también Roberto Jordán. Entonces, a esos son a los que se les promete la tierra prometida, ¿no? Ubicarán por ahí que uno de los hijos pues, era Judá, de ahí los judíos, ¿no? Entonces, todos estos 12 hijos de Israel, ¿ok? Se distribuyen en esta región de Canaán y forman distintas tribus. Más adelante se empezaron a hacer desmadres y en eso no nos vamos a meter, porque es irnos muy para atrás, ¿no? Esos son los hebreos, cabrón. Israelí. Los que sí, literalmente, en ese momento, ¿no? Antes de la fundación en 1948 del Estado de Israel, profesaban la fe judía, ¿ok? Esos son los israelitas. Los israelitas son los de estas tribus. Me voy a regresar, güey. Israelita. Un israelita es toda aquella persona que antes de 1948 de la fundación del Estado de Israel profesaba o la fe judía y pertenecía a alguna de estas tribus. Israelí es el que nació en el Estado de Israel después de 1948, que es cuando se funda oficialmente el Estado de Israel. Israel, acuérdense que significa el que pelea junto a Dios, ¿ok? Sionista. Y hoy nos vamos a clavar mucho en el sionismo, que es básico para entender el conflicto entre Palestina e Israel. No todos los judíos son sionistas, ¿ok? Eso es muy importante y que quede claro. De hecho, los judíos más ortodoxos o religiosos, esos que vemos nosotros con caireles, con un sombrero como de oso enorme, la kipá pues casi que la usa cualquier judío, pero hay unos que tienen como unos sombreros forrados con piel de oso así enormes, barbas larguísimas, unos caireles aquí. Esos judíos muy religiosos y ultra ortodoxos no son sionistas. De hecho, el sionismo, que ahorita vamos a ver qué es, el sionismo fue hecho por judíos liberales, no practicantes. Puede haber también judíos ateos, eso es muy importante que lo entiendan. Si naciste, por ejemplo, acuérdense que puedes ser judío por nacimiento, si naciste en el Estado de Israel, eres israelí, pero también eres judío por herencia cultural, ¿no? Puedes ser ateo completamente y no creer en nada, ¿no? Entonces el sionismo es un proyecto, en realidad es un proyecto. Y los sionistas, ya desde finales del siglo XIX, tenían un proyecto y el proyecto era muy sencillo. Regresarle, o más bien, darle a todos los judíos un país. Los judíos, desde el siglo I después de Cristo, más o menos en el año 70,
¿Con qué emperador romano? Ahora verán, ¿Tito? Tito, Capotito. Sí, ¿no? Tito. Más o menos en el año 70 con Tito son expulsados porque acuérdense que los romanos destruyeron el templo de Jerusalén, ¿no? Acuérdense que los romanos tenían control sobre todo ese territorio. Por eso en Semana Santa, ¿no? Cuando vemos allá en Iztapalapa la recreación del Vía Crucis, pues hay romanos, ¿no? Pegándole a Jesús de Iztapalapa. Avanza, pum, y le pegan, güey. Porque los romanos conquistaban esa área. De hecho, acuérdense que también se supone que los escritos de Qumran o los rollos del Mar Muerto, que fueron, que ya hicimos un capítulo de los rollos del Mar Muerto, fueron guardados, escondidos en esas cuevas de Qumran para que los romanos no los encontraran. Pero entonces más o menos en el año 70 los romanos destruyen Jerusalén, que era pues, la tierra, ¿no? del pueblo judío en aquel momento, ¿no? Que no, en ese momento no era Israel, evidentemente, no era Judá. Salen expulsados en algo que se conoce como la diáspora, ¿no? Que a grandes rasgos es vámonos, aquí se rompió una jerga y todos nos vamos a cualquier parte del Imperio Romano. Por eso es que muchos judíos llegan a España, de donde son expulsados en 1492, ¿no? con la unificación de Castilla y Aragón. Son expulsados en 1942 de lo que en ese momento era una España naciente, y van por toda Europa buscando dónde establecerse, ¿no? También en el norte de África. De hecho, el Estado de Israel en algún momento se planeó que estuviera en Uganda, por ejemplo, o que estuviera en Argentina, pero bueno, los judíos salen por muchos lados, ¿no? Y principalmente ya en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, estaban en una región en particular, que no es Medio Oriente y que no es donde hoy está el Estado de Israel, sino en, digamos, esta Europa central, en el Imperio Austrohúngaro, en Ucrania, en Rusia, en Bielorrusia. Ahí es donde estaban los judíos. En realidad, esos son los judíos que se mueven, ¿no? O que regresan al ya fundado Estado de Israel en 1948. Entonces, en el año 70 salen por todos lados, y pasan miles de años para que al final puedan regresar. Imagínense un pueblo, y quiero hacer una anotación, no será una entrega ni pro nada ni anti nada, será una entrega de hechos y será una entrega para entender lo que está pasando. Pero imagínense un pueblo que desde el año 70 hasta el año 1948 pues andan de aquí para allá, que andan como, diría el dicho, judío errante, que no tienen en realidad un lugar en donde establecerse o a donde pertenecer. Una de las principales causas de la fundación del sionismo y de estos exhaustivos intentos, principalmente de Theodor Herzl, que es el principal promotor del sionismo, pues es que no hay identidad, no hay algo con lo que te identifiques o con lo que te identifique. Lo vamos a entender más adelante, pero imagínense que tú eres judío y después de la Revolución Francesa, los judíos ya eran reconocidos en Francia y los judíos podían tener cargos en la milicia, podían estar en el gobierno, podían ser una persona normal como cualquiera de nosotros. Entonces estaba poca madre. Pero imagínate que vas a la escuela y que en la escuela te enseñan francés y no te enseñan hebreo. Imagínate que tienes un examen, ¿no? Un viernes en la tarde-noche, cuando ya empezó el Shabbat. Imagínate que a la hora de la comida te sirven mariscos y carne de puerco, cuando tú no puedes comer mariscos ni carne de puerco. Imagínate que te dicen que el fundador y tus orígenes están, no lo sé, en algún guerrero que luchó contra los romanos y no necesariamente en el patriarca Abraham o en la descendencia de las 12 tribus y que tus orígenes son otros. Entonces al final los judíos tenían la necesidad o la problemática de la identidad, ¿no? Porque los países o los estados-nación ya los reconocían como parte del estado. Sin embargo, pues no los incorporaban y ellos no se sentían identificados, y de ahí una de las principales necesidades de tener un lugar a donde pertenecer.
¿ok? Es cierto también que hay una deuda grande y una deuda después del Holocausto y después de la Segunda Guerra Mundial, pero esa no fue la única causa de la fundación del Estado de Israel. Les comento, desde finales del siglo XIX ya venía este intento del sionismo. El sionismo, para entender dónde viene el sionismo, pues hay que entender el Monte de Sión, que está, pues evidentemente, en lo que hoy es Israel, ¿no? Está en las afueras de Jerusalén y es un monte, el monte en donde está una de las mezquitas más importantes para el Islam y en donde para la cristiandad se cree, ¿no?, que ahí será el regreso de Jesucristo y que destruirá todo a ese monte de Sión. Pero el monte de Sión es muy importante porque durante el reinado del rey David, el de las mañanitas, acuérdense que reyes importantes, ¿no? Estuvo Salomón, estuvo David y estuvo el rey el rey de José Alfredo Jiménez, ¿no? Porque el tercero se me olvidó. El rey de chocolate con nariz de cacahuate. Pero durante el reinado del rey David, a Jerusalén se le empezó a conocer como Sión, por el monte Sión, ¿no? Es, digamos, una forma que empezó a generar identidad entre la gente que tenía las mismas costumbres. Entonces, ya a Jerusalén no se le decía Jerusalén, sino se le decía Sión. Ya para esos finales del siglo XIX, pues se genera el sionismo, que es un intento y esfuerzos exhaustivos, como les decía, por tener un Estado-nación, ¿ok? Ahora, ¿qué es un Estado-nación? Se estarán preguntando. ¿Qué es? ¿Qué es, no? ¿Qué es? ¿A poco no se han puesto a pensar, chinga, ¿y en qué momento surgieron los países, cabrón? Si pues, todo era como la Pangea y luego continentes, pero luego feudos y luego monarquías y luego había grandes territorios. ¿Y en qué momento se hicieron los países o quién decidió qué o qué hubo lecón? Pues siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Caen los grandes imperios, monarquías y empieza este concepto de Estado-nación, que a grandes rasgos, pues es un grupo de personas con identidad cultural que deciden tener un territorio. Ejemplo, Italia, ¿no? La unificación romana. Italia no existía, sino hasta hace muy poco. Entonces dijeron, a ver, todos los que hablen esta misma lengua y que coman pizza, pepperoni, pasta Alfredo, pene, de lo de la pasta, y que le hagan así cuando hablan, somos italianos. Órale, y se unifica Italia. De hecho, hay un libro muy importante para el sionismo que se llama, me parece que Roma y Jerusalén, en un intento de comparar lo que tendría que pasar con el Estado de Israel con lo que había sucedido en Roma, ¿no? Entonces, eso es un Estado-nación. Y en el siglo XIX vienen todos estos intentos de tener Estados-nación. Y uno de esos Estados-nación, evidentemente, también tenía que ser Israel. Acuérdense que hasta finales, durante la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todavía hay imperios. En la Primera Guerra Mundial todavía existe el Imperio Otomano. Todavía existe el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Que justamente el motivo del inicio de la Primera Guerra Mundial, según los libros de texto gratuitos, pues es el asesinato del archiduque Francisco Fernando y de su esposa Sofía a mano de un nacionalista serbio, ¿ok? Que les da crán al alacrán. Entonces había imperios todavía. Esto es importante decirlo porque los judíos también tenían necesidad de tener identidad. Entre ellos Theodor Herz, que digamos ni siquiera pertenecía a ese territorio, era un judío austrohúngaro, de hecho, nacido en el Imperio Austrohúngaro. Y todos estos grandes intelectuales y pensadores del sionismo, pues algunos eran españoles, Theodor, que era austrohúngaro, había otros más rusos, y sucede también ya les decía yo, la problemática de la identidad, pero también por otra cosa, y es una reacción. Acuérdense, ya lo dijo la primera, tal vez segunda, tal vez tercera ley de Newton. A cada acción hay una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario, o en sentido contrario, pero de menor magnitud, o de mayor magnitud en la escala de Richter, algo así decía. Pero esto es verdad, había algo que se llamaba la rusificación en este momento. Y la rusificación, como su nombre lo dice, pretendía unir en una gran Rusia, que casi lo logran,
¿no? A todos estos territorios que pertenecían al Imperio Ruso, Ucrania, ¿no? En donde pues, los de Ucrania son ucranianos, no son rusos. Mongoles, que son mongoles y no rusos. Armenios, que son armenios y no rusos. O todos estos territorios del Cáucaso, Georgia, que son georgianos y no rusos. Y la rusificación pretendía unir a todos estos pueblos con una sola lengua y una sola identidad cultural, que era la rusa. Pero también estaba el pangermanismo, y el pangermanismo pretendía en ese momento unir a todos los pueblos que hablaran alemán en un solo territorio que fuera pues, una Alemania grandota, ¿no? Los Sudetes, Checoslovaquia, Austria, Alemania, y su puta madre, ¿no? Curiosamente, estos dos movimientos, el pangermanismo y la rusificación, tenían un enemigo en común. Y ese enemigo en común eran los judíos. Los judíos estaban en el ojo del huracán desde la Primera Guerra Mundial. Ya se les venía odiando. No fue Hitler, ni Hitler, vaya, Hitler sí se pasó de verga, pero no descubrió lo negro ni inventó el antisemitismo. En Rusia ya habían existido a finales del siglo XIX exterminios de judíos rusos. Son de tu país. Nada más que creen en otra cosa, no son ortodoxos. Son judíos y hubo un asesinato impresionante. De hecho, Rusia tiene un papel importante cuando cae el muro de Berlín en 1989. Les estoy hablando más o menos de 1989. Tú, Alexis, ya tenías... ¿En qué año naciste? 83. 83, ya tenía 6, güey. Yo en el 85, pues ya tenía 4, cabrón. 3, ahí andaba, jugando, cabrón. Hay una gran migración de judíos rusos que salen de Rusia, ¿no? Y que cuando también cae la Unión Soviética y todo, vale pito, ¿no? Se van de Rusia a este territorio que hoy conocemos como Israel, que ya existía, ¿no? Pero empiezan a invadir todos estos territorios que le pertenecían hasta tal vez 40, 50 años antes a los palestinos, ¿no? Entonces, ok, enemigo en común, pues los judíos, ok. Entonces, la reacción, como diría Newton, al antisemitismo ruso y al antisemitismo germano, es la creación del sionismo. Y el sionismo lo tenemos que entender como un proyecto con 4 pilares muy importantes. Primero, el del poder político, por supuesto. Segundo, el del poder económico, por supuesto. Tercero, el del poder cultural. Y cuarto, el del poder militar. ¿Repetí alguno? No, ¿va? Y si sí, chingo de madre. Es un proyecto muy elaborado. Evidentemente necesitan dinero para financiar el proyecto de la creación de un país. Necesitan una estructura política que le dé estabilidad al proyecto de un nuevo país. Necesitan un poder militar que les dé la capacidad de luchar contra sus vecinos, porque los judíos que están en Israel pues están rodeados del enemigo, mano. Los palestinos, los egipcios. De hecho, recordarán, por ejemplo, la guerra del Yom Kippur, o la guerra por el canal de Suez, la guerra contra Líbano. Entonces, digamos que se tienen que defender y generan una infraestructura militar muy importante, a grado tal, ¿no?, que ellos hoy son una potencia. Hemos visto estos bombardeos de Hamas desde Palestina hacia Jerusalén, y cómo tienen esto que conocen como el domo de acero o algo así, en donde pues son antimisiles. Viene el misil y sale el otro hecho la chingada y lo explota en el aire, cabrón. Una cosa impresionante, cabrón. Impresionante, Alexis. Impresionante, cabrón. Pero eso solo lo lograron. Imagínense, hablamos del 48. Vámonos un poquito más atrás. Hablamos tal vez de 1900, ¿no? De 1900 al 2021, ¿cuántos años son? A ver, tú dime. Perdón. 2021 menos 1900. 121. 121 años, exactamente. En 121 años un país se convierte en una potencia militar. Pues no creo, ¿no? México, como tal, ¿no?, de 1821 para acá, y todavía no somos una potencia militar, ¿no? Pero Israel lo ha logrado porque tienen, destinan gran parte de sus recursos, evidentemente, al poder del ejército.
Ellos inventaron el Krav Maga, que es un arte marcial para defenderse bien cabrón. El Mossad, que es el servicio secreto israelí que se dedicó a capturar ex nazis, ¿no? Entonces, digamos que ese es uno de sus pilares también muy importantes. El económico, les decía yo también. Ya que hago una pausa para decir y tirar otra vez ese mito de que creemos que los judíos son unos hijos de la chingada, ¿no? Que son unos codos y unos usureros. La usura principalmente es prestar y cobrar con un interés hijo de su puta madre, como el de Electra, ¿no? Entonces, no es que sean usureros, es que durante la Edad Media, los musulmanes y los cristianos tenían grandes prohibiciones referentes al préstamo de dinero. Es decir, ni los musulmanes ni los cristianos podían prestar dinero, mientras que durante la Edad Media, los judíos sí tenían permitido prestar dinero. Imagínense toda la Edad Media, judíos prestando varo. Hicieron colmillo. Si tú juegas fútbol desde que tienes 3 años, llegas a los 18 siendo una pistola del fútbol. Si tú durante toda la Edad Media prestaste dinero, cobraste con interés, ya tienes lo que llamarían los gringos como el know-how, ¿no? El conocimiento de cómo hacerlo. Tienen una gran capacidad para generar dinero y generar riqueza porque ya se la saben. Ahí están los Rockefellers, los Rothschild y todos esos judíos que tienen un chingo de dinero, o los que viven aquí en Mazarik, que tienen un chingo de dinero. La gente tiene un chingo de dinero ahí en Polanco, ¿no? Y después el poder cultural, en donde pues deben de tener raíces comunes, deben de tener un idioma en común. Ahorita que hablemos de uno de los principales promotores del sionismo, entenderemos cómo el idioma es un punto neurálgico para la fundación del Estado de Israel. Si había judíos austrohúngaros, judíos ucranianos, judíos españoles, judíos africanos, no pueden estar hablando en distintos idiomas, necesitan un solo idioma y ese idioma tendrá que ser el hebreo moderno, ¿no? Vamos a hablar un poquito de este hebreo moderno. Ubican ustedes, nada más es brevario cultural, ¿no? Es un paréntesis cultural, lo que yo llamo el PC, el paréntesis cultural. Vamos ahorita a ver un dibujo. En esta piedra moabita hay una inscripción, me parece que cuneiforme, eso quiere decir hecha con cuña, ¿no? Que tiene lo que conocemos como el famoso tetragramatón, cabrón. ¿A qué le suena tetragramatón? Como a Tetra Pak, ¿no? Y tetra, pues aquellos que sí hayan estudiado algo de matemáticas, pues sabrán que tiene que ver con el número 4. Gramaton, que quiere decir escritura, y que en términos menos pedorros, ¿no? Menos mamertos, son 4 letras. Y ahí se encontraron inscritas 4 letras. La primera es la letra H, después la letra V, después la letra H y después la letra Y como una aproximación al nombre de Dios. Acuérdense que para los judíos no se puede decir el nombre de Dios. Dios no tiene nombre. Dios es Dios. Dios no se llama Juan, no se llama Pedro, no se llama Alexis, no se llama Kevin, no se llama Michael, no se llama Brian, no se llama Rodrigo, no se llama Luis, no se llama Pepe. Dios es Dios. Pero tenemos en la tradición judeocristiana el conocimiento, ¿no? De que Dios pues, tiene un nombre y que ese nombre es Yahvé. ¿Ok? Yahvé, el que le prometió la tierra prometida a Abraham. Yahvé, el que le ordenó a Noé que subiera animales. Yahvé es Dios. ¿Pero dónde viene este nombre? Hay una H, hay una V, hay una H y hay una Y. Y hay 2 palabras también que representan la divinidad. La palabra Adonai y la palabra Elohim. Como posibles nombres de Dios. De la palabra Adonai tomamos la A y tomamos la O. De la palabra Elohim tomamos la E y tomamos la O. Si a esta H le acomodamos esas vocales que acabamos de quitar de esas palabras, tenemos algo muy similar a la palabra como Haohei, y de ahí la derivación de la palabra Jehová, y de ahí Yahvé, ¿ok? En esta inscripción de esta piedra es en donde pues, podemos conocer el nombre de Dios, aunque no lo tendríamos que conocer, porque Dios es Dios. Luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. ¿Ok? Entonces,
¿A qué iba todo eso? No sé. Porque les estaba hablando el hebreo. El hebreo es un idioma muy difícil de escribir. El hebreo es un idioma muy difícil de leer. El hebreo va de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Pero bueno, el hebreo necesitaba también darle identidad a este proyecto de nación. Vamos con una canción. Vamos con una canción que tenga algo que ver con judíos, que tenga algo que ver con Israel, que tenga algo que ver con un cantante judío, Gene Simmons. Hablábamos de Kiss. ¿Cuál es la que más te gusta de Kiss? Esta, la de I was made for loving you, baby, you were made for loving me, ¿no? Que con esa puedes aprender muy bien inglés. O sea, I was, you were, I am, you are, he is, she is, you are, they are. I was made for loving you, baby. No sé si se llama así, si no se llama así, no me importa. Esto es Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo. Yo soy McLovin y regresamos para seguir hablando de la fundación del Estado de Israel y también del sionismo. Ya estamos de regreso en Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo. Yo soy McLovin. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, McLovinZDU en Instagram y Twitter, y McLovin Historias Vergas en Facebook. Ayúdenme a hacer muchos para que yo sea muy famoso y que pueda ganar mucho dinero y no tenga que comer atún. Me da mucho coraje, güey. Mucho coraje. Ahí estoy en la noche, con pendejo, preparándome mi atún, güey. Cuando no hay cebolla, ni jitomate, ni chile verde para hacerme mi ensalada de atún, me la hago con limón y Maggi, cabrón. Pobre, ando jodido, cabrón. Jodido, güey. Ay, ¿qué hora es? En mi reloj Tissot. Ay, ya van a dar las 6, cabrón. No mames. Las 6 de la tarde, cabrón. Híjole, ya se está haciendo tarde, cabrón. Vamos a apurarnos con esto, ¿no? Estamos hablando entonces de el sionismo, la fundación del Estado de Israel, y es esta primera entrega para entender el conflicto entre los palestinos e Israel. Y les dije que es un tema muy complejo, que nos teníamos que ir miles de años para atrás. De hecho, llegamos pues casi que con Abraham y llegamos a las 12 tribus de Israel, al 1220 a.C. Hablamos de Noé, hablamos de Jacob, a.k.a. Israel. Hablamos de muchas cosas, ¿no? Pero es momento de explicarles algo importante a propósito del concepto de Estado-Nación. Esto es muy importante. Pongan mucha atención, cuatitos de provincia, ¿no? No hay en el mundo un solo país, alguna monarquía, que sea 100% real, así, originario, y que no se haya visto completamente influenciado por otras culturas. Probablemente el único ejemplo de un Estado-nación o un país 100% puro sería Corea, tanto del norte como del sur. En Corea del Norte o Corea del Sur hay coreanos. No digo, porque van a decir, no seas pendejo, también hay gente de otro país que vive ahí. Sí, no estoy diciendo que no haya gente de otro país viviendo ahí. Estoy diciendo que es un territorio que a lo largo de los años y a lo largo de los siglos no se ha visto influenciado por invasiones, por ataques. Japón tiene influencia hasta de coreanos. China tiene influencia de otras naciones. Rusia. Pensemos en nuestro país. Pensemos en México mágico. Dice el presidente, ¿no? Que México tiene una historia como de 3,000 años. No mames, presidente. México se fundó en 1821, cabrón. Ahí nació México. Antes de eso, pues éramos la Nueva España. Y en la Nueva España había de tocho morocho. Había criollos, mestizos, afrodescendientes, indígenas, españoles. Y antes de eso, no era México. Pues había una tribu azteca por aquí que de dónde venía, pues tal vez del norte y muy del norte, y tal vez hasta de lo que hoy es Estados Unidos, pero tal vez sí existió otra cultura madre, y había olmecas y hubo mayas. Entonces digamos que somos una mezcla de todo. Vámonos por ejemplo a Argentina, cabrón. El único país en donde, según Facundo Cabral, ¿no? los viejos se sienten extranjeros. O sea, los viejos se sienten europeos y los jóvenes se sienten norteamericanos, cabrón, ¿no? Entonces, un país lleno también, pues, de migrantes italianos,
O vámonos a Rusia. Rusia hay mujeres tan guapas porque hay una mezcla cultural impresionante. Pero en Corea sí hay coreanos de milenios y ellos se han conservado. Bueno, es probablemente el único ejemplo de un Estado-nación 100% puro, ¿no? Sin embargo, tanto China como Japón, como Estados Unidos, como México, Chile, Venezuela, Dominica, la Gran Bretaña, Francia, España, Alemania, Irlanda, Finlandia, Islandia, Burundi, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, o donde sean, hay de todo un poco. Dicho esto, hay 4 factores internacionales importantes que impulsan la creación de Israel, ¿no? O que impulsan al sionismo. Digamos que el primero es el concepto de país, que se deriva a partir de la Revolución Industrial, de la Revolución Francesa. Caen imperios, monarquías y se empiezan a generar los países. Si hay países, nosotros los judíos necesitamos evidentemente un país. También, segundo, el imperialismo europeo. En ese momento es una reacción también a la disolución de algunas cosas, ¿no? O de algunos imperios, y aunque suene paradójico, si se está disolviendo algún imperio, los imperios que quedan se empiezan a expandir, ¿no? Principalmente el Imperio Británico. El Imperio Británico que durante muchos años controla, y principalmente después de la Primera Guerra Mundial, controla este territorio, lo que antes era el Imperio Otomano, que queda en manos de los ingleses, y que bueno, a partir de ahí se empiezan a generar problemas en todo el Medio Oriente. Los problemas del Medio Oriente no tienen que ver, como muchos creen, con los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac. No, tienen que ver con problemas políticos y económicos, principalmente por la mano sucia o la dirty hand de Inglaterra. Así de sencillo, ¿no? El tercero sí tiene que ver también con el auge del capitalismo y de este capitalismo liberal, en donde los judíos encuentran de una manera extraordinaria una teoría o un modelo económico en donde se pueden meter, moverse y darse como magnates. Entonces el principal promotor del sionismo, Theodor Herzl, encuentra en el capitalismo y en sus grandes aliados capitalistas pues todo el apoyo necesario para la fundación de Israel. Y el cuarto factor internacional importantísimo son los medios de comunicación. A ver, hay algo muy importante para la creación del Estado de Israel y para que el mundo volteara a ver al sionismo, y es algo que conocemos como el Dreyfus Affair, o el asunto Dreyfus, o el problema Dreyfus. Este güey Dreyfus era un militar, no era Dreyfus el que da pláticas motivacionales, que supuestamente, acá entre nos, se dice, se rumora, que se dio a la esposa del Chicharito, y que la descendencia del Chicharito no es del Chicharito, sino de Dreyfus. Vamos a ver en este momento una comparativa. Ahí está el hijo del Chícharo contra el Chícharo, media cara y media cara, no se parece. Pero el hijo del Chícharo con Dreyfus, no mames, son iguales, cabrón. Según yo sí son, pero ese no es el asunto Dreyfus. El verdadero asunto Dreyfus trata de era capitán, me parece, del ejército francés, que por el simple hecho de ser judío es acusado de espía y es metido 12 años a la cárcel por antisemitismo. En este momento ya había antisemitismo mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de 1894 más o menos, hasta 1906 más o menos estuvo en la cárcel Dreyfus, únicamente por ser judío. No le comprobaron nada. El Dreyfus Affair sirvió como bandera para el sionismo y para que el mundo conociera la causa y para que el mundo dijera, no, sí, los judíos merecen un estado. Y vaya que lo merecían. Yo les dije, desde el año 70, desde que Tito Capotito destruye el templo de Jerusalén, ¿no? Esta destrucción que profetiza Jesús, y que nadie le hizo caso. Pero desde esta destrucción del templo y que salen todos los judíos, hasta ese momento, pues no tenían un país y estaban en todos lados. Y esos judíos no eran, les digo yo, necesariamente ya ni siquiera hebreos o árabes, ¿no? No eran semitas. Había judíos eslavos, había judíos americanos, había judíos en Uganda,
Había judíos en todos lados, pero no tenían un país. Y el caso Dreyfus populariza, es así es el caso Paulette, pero del sionismo. Populariza de una manera impresionante al sionismo y el mundo voltea a ver al pueblo judío. Ahora, estamos hablando de principios del siglo XX, 1906 más o menos. Viene la Primera Guerra Mundial, viene la caída del Imperio Otomano y viene este sueño del sionismo de tener un país. Y empieza una migración. Que no necesariamente sucede después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En donde mucha gente dice Israel se fundó porque se acabó la Segunda Guerra Mundial y ahí cuando firmaron la paz ya les dijeron, pobrecitos, sufrieron mucho, necesitan un país. En parte también, ¿no? Fue importante porque si la Segunda Guerra Mundial termina en el 45, en el 48 ya había un país en donde hubo un primer ministro llamado David Ben Gurión, ¿no? Que pues será recordado como el primer ministro de Israel. Sin embargo, desde este momento y desde principios del siglo XX ya había migraciones de grandes números de judíos de Europa, ¿no? Estos judíos austrohúngaros, judíos que estaban a lo mejor judíos ibéricos, ¿no? Hacia este territorio. Si lo piensan, pues no es un camino fácil, ni es un país al que te vas aquí al ladito. Y si lo piensas también, pues en la región hay palestinos, que en la siguiente entrega entenderemos de dónde vienen los palestinos, quiénes son los palestinos, hablaremos de este güey Yasser Arafat se llamaba, ¿no? Hablaremos de Hamás, hablaremos de la región, hablaremos de los conflictos y hablaremos también, porque es importante decirlo, de la pasadez de lanza, de ambos bandos, los israelíes se pasan de lanza, ¿no? El ejército, los militares, hay judíos que no están a favor de lo que se le está haciendo a los palestinos, a los refugiados palestinos, pero del otro lado también está Hamás y también hay grupos terroristas que solo están buscando la muerte, el asesinato, o la yihad, ¿no? Que yo ya les había dicho que la yihad, según el Corán, no es necesariamente que vayas y te explotes, ¿no? Que órale, chingó a su madre, como ese TikTok de ya valió verga, hijos de su puta madre. Ahora sí ya valió verga, hijos de su puta madre. O sea, no quiere decir que literalmente se exploten diciendo, ya valió verga, hijos de su puta madre. No, la yihad es un sacrificio, a veces la yihad es interna. La yihad se hace, por ejemplo, durante el mes de Ramadán, en donde hay que ayunar de sol a sol, ¿no? Desde que sale el sol hasta que se pone el sol. Esa es una yihad. Pero hay quien lo convierte, lo evoluciona, lo malinterpreta hacia, pues hay que matar israelíes y tampoco se vale, ¿no? Ya lo hablaremos en la siguiente entrega. Van a ser 2 únicamente. Entonces, cabrón, viene este pedo de lo de, güey, necesitamos un país, necesitamos un estado, Vean, el pobre de Dreyfus estuvo 12 años en la cárcel únicamente por antisemitismo, cabrón. Necesitamos que nos volteen a ver y que nos den un país, ¿no? Ahí luchan muchos años, ¿no? Luchan casi 50 años por tener un país y no es hasta 1948 en donde obtienen ya un territorio. Pero también se han adueñado de otros territorios que no necesariamente era el territorio que la ONU les dijo en 1948 que iba a ser el Estado de Israel. Ahora, principales promotores del sionismo. Aquí estamos viendo la foto de Nachman Krochman. Este hombre es importante porque su labor es, digamos, la de darle una nueva identidad histórica al pueblo judío, ¿no? Esa que no tenían, esa que se perdió a lo largo de los milenios, esa que entre las diásporas y entre las persecuciones y los asesinatos se perdió. Es Krochman el encargado de escribir libros, rehaciendo y, ¿por qué no?, también de repente como que inventando, ¿no?, la nueva historia del pueblo judío y demostrando que tenían identidad y que tenían identidad cultural y que tenían derecho a un país precisamente porque tenían historia. Este hombre que estamos viendo ahora es Moses Hess. Moses Hess era un judío germano. Por ejemplo, Rudolf Hess, uno de los nazis más hijos de puta, era Hess, igual que Moses Hess, nada más que Moses, pues Moisés, ¿no? Literalmente Moisés o Moshe, como mi vecino judío. Moses Hess es el creador de la socialdemocracia, literalmente, de la socialdemocracia alemana.
que no hay que confundir la socialdemocracia con el nazismo, ¿no? Moses Hess es, digamos, discípulo de Marx, de Karl Marx, y tiene esta ideología de que el pueblo judío necesita trabajar y necesita ser proletario y necesita ser obrero, y que no pueden llegar a un territorio, conquistar y usar la mano de obra del otro como en algún momento usaron los egipcios la mano de obra judía, sino que con su propia mano, como diría el general Zapata, la tierra es de quien la trabaja con sus propias manos. Y lo mismo pensaba Moses Hess, que los judíos sí tenían derecho a una tierra, pero que esa tierra la tenían que trabajar con sus propias manos para ser dignos de vivir ahí, en la tierra prometida, la que Yahvé les había prometido desde hace miles de años, la que le prometió a Abraham, la que le prometió a Jacob, la que le prometió a las tribus, Canaán, hoy Israel, en su momento el Imperio Otomano, ese territorio entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Bueno, ese territorio tenía que ser trabajado con sus manos. Es él, Moses Hess, precisamente el autor de este libro que yo les decía, que se llama Roma y Jerusalén, me parece, en donde dice, a ver, si los romanos ya se están unificando con una sola identidad y la fundación de un país, ¿no?, que es Italia, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Este otro hombre que vemos aquí es Ben Yehuda. Suena raro, ¿no? Ben Yehuda, pero se llama Ben Yehuda, que es el gran promotor del hebreo. Y les decía yo la importancia de que hablaran un mismo idioma. ¿Por qué hay identidad en un grupo? En gran medida por el idioma. Acuérdense que una de las grandes banderas el espacio vital alemán, ¿no?, que tenía Hitler, era todo aquel que hablara alemán tenía que pertenecer a este Reich o a este reino, el Tercer Reich. Si vivías en los Sudetes, si vivías en Austria, si vivías en Alemania, hay que expandirnos, porque en donde haya una sola persona que hable alemán, ahí vamos a estar nosotros, ¿no? El idioma da identidad, el idioma da apropiación, el idioma te hace sentir parte de algo. Y todos estos judíos que llegaron a Israel, pues hablaban muchos idiomas y se hablaba de todo, ¿no? Hablaban ruso, hablaban alemán, hablaban español, entonces necesitaban hablar una lengua en común. Y es Ben Yehuda el que retoma el hebreo y el que se pone a estudiar el hebreo y el que lo moderniza. De hecho, es él la primera persona que hace un diccionario de hebreo ya en Israel, y será recordado siempre como el padre de este nuevo hebreo y aquel que le dotó identidad lingüística al pueblo de Israel. Y por último, este hombre, Theodor Herzl, que si el sionismo tiene una cara, es él, ¿no? Si el sionismo tiene una cara, es Herzl. El gran padre del proyecto político, se dedicó a viajar a naciones, habló con presidentes, primeros ministros, reyes, emperadores, convenciéndolos de que apoyaran al proyecto judío y de que apoyaran a la fundación de un estado, del Estado de Israel. Este hombre es el Miguel Hidalgo para los judíos. Este hombre es lo que para Tony es el osito Bimbo, ¿no?, porque es muy fan del azúcar. Es la máxima figura del sionismo, Theodor Herzl, que les digo yo, no era árabe, era un judío austrohúngaro, pero que se dedicó durante años a que el pueblo judío tuviera un país, y él será siempre recordado como el gran padre de Israel, ¿no? De hecho, en Israel pues habrá muchísimas calles con su nombre, auditorios, escuelas, su nombre está presente en todos lados en Israel. Ahora, ellos son los padres del sionismo, ¿no? Y el sionismo como tal es un movimiento nacionalista, y creo que uno de los grandes problemas del mundo sí han sido los nacionalismos. El siglo XIX estuvo plagado de nacionalismos. Qué bonito es lo mexicano, ¿eh? Me encanta el nacionalismo mexicano. Uno de los grandes problemas que ha tenido la humanidad son los nacionalismos llevados al fanatismo y al extremo, como lo fue el nacionalismo alemán,
o como lo fue esta rusificación. El nacionalismo destruye, ¿no? Está esta concepción de solo lo de aquí es bueno y lo de aquí es superior. Y al final el sionismo es un nacionalismo. Y así hay que entenderlo. Pero es un nacionalismo distinto a los demás, porque es un nacionalismo que buscaba la fundación de un territorio en donde pudieran coexistir, vivir, habitar, crecer, reproducirse, ir a la escuela, ir al súper, gente con una misma identidad cultural, ¿no? Sin embargo, el sionismo también es llevado a límites muy cabrones, ¿no? Hay grandes poderes mundiales manejados por el sionismo, grandes bancos manejados por el sionismo, grandes empresas manejadas por el sionismo, decisiones importantes en materia internacional que vienen a partir del sionismo. Ese es el sionismo que ya no nos gusta. Y cuando alguien dice, los judíos están atacando a los palestinos, ojo, no son los judíos, son tal vez algunos judíos sionistas, ¿no? O los judíos sionistas que están en el poder de Israel. Y si tú te dices, soy antijudío, soy antisemita, porque están atacando a los pobres palestinos, pues tal vez eres antisionista, no antisemita, ¿no? Y creo que es importante entender algo, y con esto voy cerrando. Hay muchas formas hoy de sionismo. Hay sionismo como tal, hay neosionismo, hay neoneosionismo. Vaya, el sionismo se ha derivado en muchas formas, pero lo que creo que es importante entender es esto, que no hay buenos ni malos. Es importante entender el panorama y el contexto y de dónde viene cada uno de los pueblos y cómo han sucedido las cosas, ¿no? Pero pónganse a pensar en esto. Tú eres un chavalete que tiene mi edad. Tienes 35 años y naciste en Tel Aviv, ¿no? Tú naciste en Israel, mano. Tú naciste en 1985 en Israel. Lo que hicieron tus abuelos, lo que hicieron tus antepasados, lo que hizo tu papá, ese no es tu problema. Tú naciste en Israel. Si expulsaron a otro, tú naciste en Israel, eres israelí y vas a defender a tu país. Pero por el otro lado, tú eres un chavalete de 35 años que nació en 1985 en Gaza. Y desde que naciste te han dicho y te han repetido que los malos son los judíos, que ellos les quitaron su tierra, que ellos los tienen dominados, que ellos los atacan, que ellos son los malos. Tú vas a creer que ellos o que tú tienes la razón y que los tuyos son los buenos y los otros los malos. Y la pregunta es esta: ¿quién tiene la razón? Y la respuesta, la razón la tienen los dos. Tanto el pueblo de Israel como los palestinos tienen la razón. Y el día de hoy tomaron una decisión, es algo muy difícil. ¿Por qué? Ok, bueno, ganan los palestinos, dejas a los otros sin territorio. Ok, ganan los israelíes, dejas a los otros sin territorio. No se puede hacer, los dos tienen la razón. Los dos están exactamente bien y están en lo correcto. No podemos tomar una postura, y menos nosotros desde acá, diciendo, malditos judíos, están matando palestinos. O decir, los judíos son los buenos, los palestinos son terroristas. No lo podemos hacer, no nos toca, no nos corresponde. Pero lo que sí nos toca y nos corresponde es entender lo que está pasando. ¿Para qué? Para que si por ahí vemos focos rojos de un nacionalismo extremo, de una separación brutal, pues tomemos cartas en el asunto, ¿no? Creo que ya es momento de despedirnos porque ya nos pasamos del tiempo y dijimos que íbamos a ser breves. Pero bueno, me encantó esta entrega de Historias Virgas dedicado a la historia de la fundación del Estado de Israel. 1948 se funda el Estado de Israel. En la siguiente entrega veremos conflictos importantes ya. Veremos la batalla del 47 al 49, conocida también como la independencia de Israel. Para los israelíes y para los palestinos, pues como una gran invasión. Veremos las guerras de la década de los 60, hablaremos de esta guerra contra Líbano, hablaremos del Yom Kippur, del Canal de Suez, de las batallas contra Egipto, hablaremos de los enemigos de Israel que están alrededor de Israel y hablaremos por supuesto de los palestinos, quiénes son, de dónde vienen, y así entenderemos mucho mejor el conflicto. Yo soy McLovin, síganme en todas mis redes sociales, McLovinZDU, en Instagram y Twitter, y en Facebook, McLovin Historias Virgas, Virgas como en hebreo, sin vocales.
Les recuerdo consumirnos en todos lados. Estamos ahí en Spotify, Deezer, Apple Music, el otro que es Amazon Music. Estamos en YouTube, ZDUMX. Active la campanita, denos like, síganos en todos lados. Quiérase mucho, abrácese un chingo. Tome 2, tal vez 3 litros de agua, haga ejercicio, corra, abrácese, ámese, quiera a todos. Bye.